Seguimos con el 18º día, esta vez con el capítulo 16, el Columbiad. La operación había tenido un buen éxito. Acerca del particular, no se podía juzgar más que por conjeturas. Todo, sin embargo, inducía a creer que la fundición se había edificado debidamente, puesto que el molde había absorbido todo el metal licuado en los hornos. Pero nada en mucho tiempo se podría asegurar de una manera positiva. La prueba directa había de ser necesariamente muy tardía. En efecto, cuando el mayor Rothman fundió su cañón de 160.000 libras de hierro, tardó en enfriarse más de 15 días. ¿Cuánto tiempo fue? Pues el monstruoso Columbiad, coronado de torbellinos y de vapor, defendido por su calor intenso, iba a ocultarse las investigaciones de sus admiradores. Difícil era calcularlo. Durante este tiempo la impaciencia de los miembros del Gun Club pasó por dura prueba, pero fuerza es esperar, y más de una vez la curiosidad y el entusiasmo expusieron a J. T. Maston a asarse vivo. 15 días después de la verificada la fundición, subía aún el cielo en un inmenso penacho de humo y el suelo abrazaba los pies de un radio de 200 pasos alrededor de la cima de Stones Hill. Pasaron días y semanas después de no había medio de enfriar el inmenso cilindro al cual era el freno. Nos hallamos ya todos, dijo. Ya lo de agosto, dijo una mañana J. T. Maston. Faltan apenas 4 meses para llegar al 1 de diciembre y aún tenemos que sacar el molde inferior, formar el ánima para la pieza y cargar el Columbiad. Tendremos tiempo. Ni siquiera podemos acercarnos al cañón. No se enfriará nunca. Sería un chasco horrible. En vano se trataba de calmar la impaciencia del secretario. Barbicane no despegaba los labios, pero su silencio ocultaba una sorda irritación. Verse absolutamente detenido por un obstáculo del cual solo podía triunfar el tiempo, enemigo que temible en aquellas circunstancias, y hallarse en la discreción suya era duro para un hombre de guerra. Sin embargo, observaciones diarias permitieron comprobar modificaciones en el estado del terreno. Hacia el 15 de agosto la intensidad y la densidad de los vapores había disminuido notablemente. Algunos días después de la tierra no se exhalaba más que un ligero vaho. Último, último soplo del monstruo encerrado en el ataúd de piedra. Poco a poco se apaciguaron las convulsiones del terreno y se circunscribió el círculo calórico de los espectadores más impactantes. Se acercaron, ganaron un día de dos toesas y al otro 4. Y el 22 de agosto Barbicane y sus colegas y el ingeniero pudieron llegar a la masa de hierro colocado que se asomaba al nivel del clima de la cima de Stones Hill, sitio donde sin duda muy higiénico, en que no estaba no estaba aún permitido tener frío en los pies. Loado sea Dios, exclamó el presidente del Gun Club con un inmenso suspiro de satisfacción. Se volvió a trabajar en aquel mismo día, procediéndose de inmediatamente a la extracción del molde interior para dejar libre el ánima de la pieza, funcionando sin descanso el pico, el asadón y la terraja. La tierra arcillosa y la arena habían adquirido con el calor una dureza suma, pero con el auxilio de las máquinas se venció resistencia de aquella mezcla que ardía aún en el contacto de las paredes del hierro fundido. Se sacaban rápidamente en carros de vapor los materiales extraídos y se hizo todo tan bien que se trabajó con tanta actividad. Fue tan apremiante la intervención de Barbicane tenían tanta fuerza de sus argumentos a los que les dio forma de dólares, que el 3 de septiembre había desaparecido hasta el último vestigio de molde. Inmediatamente después de que empezó la mayor operación de aislar el ánima, a cuyo efecto se establecieron con la mayor prontitud las máquinas convenientes y se pusieron en juego poderosos aisladores, cuyo corte eliminó rápidamente las desigualdades de la fundición. Al cabo de algunas semanas de la superficie, el interior inmenso de todo era perfectamente cilíndrica, y el ánima de la pieza había adquirido un pulimento perfecto. Por último, el 22 de septiembre, no habiendo una
Aún transcurriendo un año desde la comunicación de Barbicane, la enorme máquina de calibrada rigurosamente y absolutamente vertical, según comprobaron los más delicados instrumentos, estaban en disposición de funcionar. No había que esperar más que la luna, pero todos tenían una completa confianza en que tan honrada señora no faltaría a la cita. Conocían por sus antecedentes y por ello se la juzgaban. La alegría de J. T. Maston traspasó todos los límites y poco le faltó para ser víctima de una espantosa caída por el afán que abismaba sus miradas en el tubo de 900 pies y en el brazo derecho de Bloomsbury, que el digno coronel había felizmente conservado el secretario del Gun Club como un segundo Erostrato. Hubiera encontrado la muerte en las profundidades del Columbia. El cañón estaba pues concluido y no cabía duda alguna acerca de la ejecución perfecta, así que el 16 de octubre el capitán Nicholl, no obstante sus antipatías, pagó al presidente Barbicane la segunda apuesta, y Barbicane en sus libros está en la columna de ingresos, apuntó una suma de $2,000. Motivos hay que creer para que la cólera del capitán llegó al último extremo, causando una verdadera enfermedad. Sin embargo, quedaban aún 3 apuestas. Una de $3,000, otra de $4,000 y otra de $5,000, y con solo ganar 2 de ellas no se hubiera librado mal del negocio. Pero el dinero no entraba para nada en sus cálculos, y el éxito obtenido por su rival de fundición en su cañón, a cuyo proyectil hubiera resistido una plancha de 10 toesas, le daba un golpe terrible. El 23 de septiembre se permitió al público entrar libremente en los recintos de Stones Hill, y ya se comprende lo que sería la influencia de los visitantes. Innumerables curiosos procedentes de todos los puntos de Estados Unidos se dirigían a Florida. Durante aquel año, la ciudad de Tampa, consagrada enteramente a los trabajos de Gun Club, se había desarrollado de una manera prodigiosa y constaba entonces con una población de 60,000 almas. Después de envolver una red de calles del fuerte de Brook, se fue prolongando la lengua de la tierra que separa las dos radas de la bahía del Espíritu Santo. Nuevos cuarteles, nuevas plazas, un bosque entero de casas nuevas había brotado en aquellos enales antes desiertos al calor del sol americano. Habíanse fundado compañías para dirigir iglesias, escuelas, habitaciones particulares, y en menos de un año se decuplicó la extensión de la ciudad. Sabido es que los yanquis han nacido comerciantes a donde quiera que se les lance la suerte, desde la zona glacial a la zona torrida. Es menester que se proponga en ejecución su instinto a los negocios. He aquí porque simples curiosos que se habían trasladado a Florida sin más objeto que seguir las operaciones del Gun Club, y se entregaron, no bien se hubieran establecido en Tampa, a operaciones mercantiles. Los buques fletados para el transporte del material y los trabajadores habían dado al puerto una actividad sin ejemplo. Otros buques en todas las clases, cargados de víveres, provisiones y mercancías, sacaron luego de la bahía de las dos radas. Grandes contadores de armadores y corredores se establecieron en la ciudad de Shipping. Gazette anunció diariamente en sus columnas la llegada de sus nuevas embarcaciones al puerto de Tampa. Gazette 1, Gaceta Marítima. Mientras se multiplicaban los caminos alrededor de la ciudad, está teniendo una consideración de el prodigioso desarrollo de su población y su comercio fue unida por un ferrocarril de los estados meridionales de la Unión por medio del Railway móvil. Se enlazó en la Pensacola, el gran arsenal marítimo del sur, donde el ferrocarril se dirigió a la ciudad de Tallahassee, donde había un pequeño trozo de vía férrea y ponía en comunicación con Saint Marks. En la costa, aquel railway se prolongó hasta Tampa, vivificando su paso y despertando las comarcas muertas de Florida Central. Gracias a las maravillas de la industria, debidas a la idea que cruzó por la mente de un hombre, Tampa pudo darse la importancia de la gran ciudad. Le habían dado sobre el nombre de Moon City y Tallahassee. La capital de las dos Floridas sufrió un eclipse total, visible desde todos los puntos del globo. Ahora, comprendente
comprende cualquiera el fundamento de la gran rivalidad entre Texas y Florida. La exasperación de los tejanos cuando se vieron desubicados entre sus pretensiones por la elección del Gun Club. Con su sagacidad previsora había adivinado cuánto debía ganar un país. Con el experimento de Barbicane y los beneficios que produciría un cañonazo semejante, Texas perdería la elección de Barbicane en un vasto centro de comercio, un ferrocarril y un aumento considerable de población. Todas esas ventajas las obtenía de la miserable península floridense, echada por una estocada de las olas del Golfo y las del Océano Atlántico. Así es que Barbicane participaba con los generales de Santa Anna de todas las antipatías de Texas. Sería todo.